Muy buenos días, estimados profesionales de la salud. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo, esperando que se encuentren de lo mejor. Y pues su servidor el día de ahora trae para ustedes este tema que pues es básico, importante, fundamental en el estudio de la bioquímica y principalmente en la bioquímica humana, ¿sale? Bueno, yo creo que en todas las ramas de esta hermosísima ciencia es muy aplicable el entendimiento y el estudio y la comprensión del presente tema que es potencial de hidrógeno en sus siglas entendidas como tal, pH. El entendimiento del pH, que es, por definición, el contexto de sus siglas, la definición de las mismas, potencial de hidrógeno, ¿sale? Bien, pues los temas a impartir y toda la columna vertebral de información que vamos a tener en esta presente grabación, en este video, jóvenes, pues tenemos estos 5 puntos importantes, que también serían premisas ante temas de investigación para que nosotros seamos autodidactas, seamos proactivos en cuanto a enriquecer la información y pues vamos a tener el punto de entender, primero, antes que nada, hablar de antecedentes históricos, hablar del concepto de pH como un sistema de medición y obviamente cuando al ser un sistema de medición tenemos diferentes herramientas para poder medir, comparar y evaluar. En el caso del potencial de hidrógeno, poder entender sus diferentes clasificaciones de su medición, lo que se considera una neutralidad, una basicidad y lo que se considera una acidez. ¿Sale? Bien, pues vámonos directamente a los antecedentes históricos. Consideramos como en esta antesala al iniciador, al padre del pH, que es August Arrhenius, ¿sale? Él ideó el modelo de Arrhenius, nos da por antemano hablar de la concentración de hidrógeno en una solución química y en el caso de la concentración de hidrógeno poderla medir en una escala que en esta escala pues determina una cierta clasificación en la concentración de hidrógeno. Entonces, también este químico sueco, eh, en el periodo de 1883 formuló algo muy importante que se llama la teoría de la disociación electrónica. Esta teoría es interesante hablar de ella, jóvenes, más adelante vamos a tener la oportunidad de tener otro video de grabación hablando de esta, ¿sale? Hablar de cómo nosotros podemos llegar a tener una configuración electrónica, una disociación electrónica con los diferentes elementos químicos expresados en una tabla periódica, dependiendo su ordenamiento, dependiendo su posición, su familia, su grupo, o en el caso del periodo en el cual se encuentren. ¿Sale? Entonces, para ello, pues vamos a trabajar con la tabla periódica y vamos a hablar de esta teoría de la disociación electrónica más adelantito. ¿Sale? Bien, pues ¿qué más nos dice August Arrhenius? Él propuso que una molécula de agua en su estructura química, en su fórmula química general, pues trae por consecuencia el poder separar un átomo de hidrógeno de la misma molécula inorgánica del agua para que de forma independiente este hidrógeno juegue un enlace químico con otra especie química y en este caso pues poder considerar el contexto de este átomo libre de hidrógeno en una energía meramente positiva por la concentración de valencia del mismo átomo y en este caso pues esos hidrógenos libres van a tener el sinónimo de hidrogeniones. Y pues la otra partecita de la estructura química del agua, quedando el átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, estas se van a considerar bases hidroxilos o una estructura de hidroxilo, un OH, en el cual pues tiene una concentración de valencia negativa, la cual pues vamos a considerar que dependiendo de la posición obviamente de los átomos en la tabla periódica, nos pueden decir, en este caso, la positividad o la negatividad que estos puedan llegar a tener. Entonces, también la concentración de electrones, la concentración de protones es importante a su estudio dentro de la teoría de orbitales,
de los elementos químicos. Entonces, vamos a hablar más adelante de ello, jóvenes, y decirlo así, de forma básica, decirlo así, que los hidrógenos tienen una concentración meramente positiva de +1, y en el caso del oxígeno, este tiene -2. Entonces, para llegar a tener un equilibrio molecular, jóvenes, entre los enlaces de compartir energía, porque curiosamente también los elementos químicos comparten energía para formar un enlace y mantener un equilibrio constante en su estructura, decimos así que el oxígeno tiene -2 de energía en la concentración de sus electrones y protones, y en el caso de los hidrógenos tienen +1 en la concentración de electrones y protones. Entonces, dos hidrógenos que son +1 estabilizan el -2 del oxígeno. Entonces generamos una partícula excepcionalmente estable, equilibrada energéticamente hablando, y pues esto es de lo maravilloso que habla de esta molécula imprescindible para la vida, que es el agua. Entonces, como principal solvente en el estudio de las soluciones químicas, pues August Arrhenius propuso esto, y entonces él fue como abrir la puerta de entrada a más entendimiento sobre los enlaces químicos, más adelante la teoría de orbitales, la disociación electrónica. También importante señalizar que a partir del estudio de August Arrhenius llegó otro científico también muy, muy importante llamado Newton Lewis, que también pues formuló la estructura de Lewis, y esto también da la unión y los enlaces de las fórmulas químicas generales para decir cómo se comparten diferentes energías de electrones y protones con los átomos, y formar obviamente la unión de moléculas. ¿Sale? Bien, entonces la unión de elementos para formar moléculas. Entonces, este fue uno de los principales exponentes ante este tema. Bien, ¿qué más nos dice August Arrhenius? Pues también decirlo así, como ya te mencioné, tenemos energía negativa y positiva, y pues todos los elementos químicos expuestos en la tabla periódica, o los átomos químicos en la tabla periódica, decirlo así, pues tenemos aquí que todos son iones, y en este caso, pues si nosotros tenemos un ion de clasificación negativa, se le conoce como un anión, es decir, que podría ser un ion anión. Y en el caso de los positivos, jóvenes, pues aquellos que tienen los iones positivos pueden ser un ion catión, es decir, que los cationes son positivos y los aniones son negativos. Es importante que también lo consideres a las definiciones para enriquecer la comprensión de este tema, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay elementos químicos que pueden ser negativos, como puede ser el cloro, si yo lo menciono así. Vamos a hablar de qué elemento químico es positivo y negativo. En el caso del cloro, pues es negativo. En el caso del sodio, es positivo, y tenemos aquí un anión con un catión unidos, y pues los dos comparten energía para establecer su estructura molecular. Entonces, así todo el tiempo, jóvenes, siempre hay aquellos positivos y negativos, donde el positivo siempre trata de brindar su energía, y el negativo tratar de recibir esa energía para poderse equilibrar. Entonces, siempre los positivos dan, los negativos reciben, y entre este caso tenemos que la estructura de la molécula de agua, que los hidrógenos en su forma libre, en su forma independiente, se le conocen como hidrogenión, y en el caso del OH en clasificación negativa se le conoce como hidroxilos. Después llegaron otros dos científicos más, lo que es Jonas Brewster y Thomas Lowry, el primero danés y el segundo inglés. En 1923 propusieron en forma independiente definiciones más generales para los ácidos y las bases, hablando todavía, continuando con el tema del pH, y en este caso, pues se llamó, obviamente que trabajaron de forma independiente, y el concepto a estos dos grandes científicos se le adoptó por sus apellidos, Brewster Lowry, y entonces ellos definieron de forma un poquito más específica, mucho más concreta, a los ácidos y las bases. Como decirlo así, se definió un ácido como una sustancia que puede donar hidrógenos a otra sustancia. Entonces, las bases se definieron como cualquier sustancia capaz de recibir o aceptar tal dichos hidrógenos. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que
Lo que nosotros medimos con el pH, jóvenes, es la concentración de hidrógeno. ¿Qué tanta concentración de hidrogeniones podemos llegar a tener en una solución química? O qué tanta ausencia de hidrógenos podemos llegar a tener. También podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque es importante que el elemento más pequeñito de nuestra biosfera y también uno de los más importantes, como es el hidrógeno, ¿sí? Y es uno de los elementos más nobles, ¿sí? Pues se encuentra inmerso pues prácticamente en toda nuestra estructura de biosfera de nuestro planeta. Entonces, eh, medirlo, poderlo evaluar, fueron de las principales inquietudes de los grandes científicos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que medir el hidrógeno? ¿Por qué? Porque el hidrógeno también dentro de nosotros juega un papel importante en desencadenar ciertas reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo para el control mismo del hidrógeno como control de pH o amortiguadores de pH, donde ciertos minerales, ciertos electrolitos y ciertos complejos de reacciones químicas celulares, hablando pues de las células sanguíneas, células renales y células pulmonales, pues evidentemente tratan de contrarrestar obviamente el conglomerado de acidez de la alta concentración de hidrógeno y pues en esto también pudiera comprometer el estado celular de obviamente de nuestras células. ¿Por qué? Porque las altas concentraciones de hidrógeno pues pudiéramos llegar a tener una escala de pH más ácida y entonces la concentración de hidrógeno, más acidez, entre más acidez, pues evidentemente nosotros vamos a tener más concentración de hidrógeno como un vaivén. Entonces, al desequilibrio de este elemento químico, que es el hidrógeno, pues puede comprometer el estado neutral de la célula y ésta pudiera morir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un ácido? En una determinante situación de reacción química, un ácido separa, diluye, disuelve. Eso es lo que hace un ácido. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer los hidrógenos es separar moléculas, formar puentes de hidrógeno y seguir separando las estructuras moleculares hasta llegar a tener una forma obviamente, una ruptura, una separación, una, un espacio mucho más libre, si lo decimos, y más amplio de lo que hacen los hidrógenos, ¿sí? Entonces, pues la concentración de debe de ser controlada por ciertas reacciones químicas que el cuerpo realiza y también qué tipo de situaciones nosotros nos podemos encontrar con concentraciones elevadas de hidrógeno en medir en la escala de pH, ya sea por la concentración de los alimentos que nosotros tengamos o por la concentración de alguna solución química, algún fármaco o alguna situación meramente de comparación, evaluación e investigación, también se tendría que medir el pH en una cierta forma para, pues, para entender siguientes temas que pues van complementando más la información hacia la bioquímica. Bueno, pues el modelo a estos grandes científicos, Jonas Brewster y Thomas Lowry, se les adjudicó su propio modelo y es importante hablar de él para entender cómo podemos sacar matemáticamente este, la connotación de la medición del pH bajo una fórmula. ¿Sí? Entonces, a esto se le conoció como el modelo Brewster-Lowry y nosotros podemos llegar a tener aquí una situación importante donde tenemos aquí un ácido. Imagínate que tenemos un vaso con agua, ¿sale? No te estoy poniendo la cantidad ni del soluto ni del solvente, no te estoy poniendo las cantidades, simplemente imagínate que tenemos un vaso con agua en una cierta cantidad, entonces le vamos a agregar ácido nítrico, ¿sale? Ácido nítrico con su fórmula química general. Entonces nosotros tenemos aquí hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3, que serían 3 átomos de oxígeno, ¿sale? Bien, tengo aquí ácido nítrico y este ácido nítrico se va a echar al vaso con agua. Aquí tenemos la fórmula química general del agua, entonces aquí tenemos un ácido que tiene aquí rico en hidrógeno, aquí tenemos una base, que sería el agua, que sirve como base, un punto meramente neutro, tenemos hidrógeno, pero estabiliza los átomos de oxígeno, entonces tenemos aquí un espacio que puede servir como base, jóvenes, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar a considerar un boceto como una reacción química escrita teórica
¿Qué es lo que llega a pasar cuando nosotros agregamos el ácido nítrico al agua? Pues el ácido nítrico, perdería su hidrógeno y pasaría a ser parte de otra especie química donde el agua, al servir como base, recibiría tal dicho hidrógeno, el agua ganaría otro hidrógeno más y en este caso se concentraría en una positividad, teniendo aquí más carga positiva, ¿sí? Entonces sería aquí un catión. Y posteriormente el ácido, al desprender su propio hidrógeno, quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Como se ve aquí, y entonces quedaría un nitrógeno con 3 átomos de oxígeno, y en este caso pues ya cambiaron de posición. El ácido, que inició siendo ácido, terminó convirtiéndose en base, y la base terminó convirtiéndose en ácido, ¿sí? Entonces en un ácido conjugado y una base conjugada, y esa sería la reacción química que se presentaría dentro este, de una conjugación de pH, ¿sí? Hablando del modelo Bronsted-Lowry. Más adelante hablamos del modelo Bronsted-Lowry para hacer un proceso matemático, jóvenes, para la determinación de ácidos débiles en su concentración de pH, ¿sale? Con ello, pues vamos a trabajar con este modelo y también con algo que se llama tabla de equilibrio, que en esta misma presentación te voy a hablar de forma verbal, pero de forma matemática pasaríamos al pizarrón para ver una grabación hecha por tu servidor con los diferentes ejercicios matemáticos. ¿Sale, jóvenes? Entonces, continuamos con los mismos antecedentes históricos. Estamos en el punto número 1, seguimos hablando de antecedentes. Y el siguiente sería hablar del modelo de Lewis. Bueno, pues el modelo de Lewis, hablamos de las estructuras de Lewis, que es importante. Newton Lewis, químico norteamericano, propuso las características de clases de ácidos y bases, es decir, un ácido fuerte se disocia por completo, ya que dona todos sus protones, a diferencia de un ácido débil, que dona sus protones a la mitad. Entonces, también Newton Lewis siguió investigando un poquito más, dando su granito de arena ante este tema. Entonces, él clasificó que existen ácidos débiles y ácidos fuertes, y en este caso los ácidos débiles pues pueden donar su energía solamente a la mitad. En caso, a diferencia de los ácidos fuertes, estos sí pueden donar toda su energía. Y de igual manera, con las bases fuertes y las bases débiles, de igual manera se quedarían en las mismas porcentualidades. Las bases débiles donan a la mitad su energía, sus protones los donan a la mitad, y en el caso de las bases fuertes los donan por completo, ¿sí? ¿Qué más nosotros decimos acerca de esto? Pues podemos decir, como ejemplo, en este recuadrito, ¿sí? Donde tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles, y también bases fuertes y bases débiles. Ya sabes que los ácidos y las bases fuertes se disocian al 100%, y los ácidos débiles y las bases débiles se disocian al 50%. Que también se dice en este espacio, jóvenes, que los ácidos fuertes son de clasificación inorgánica, igual para las bases fuertes, son de clasificación inorgánica. En cambio, los ácidos débiles, en la mayoría de su estructura química, son de clasificación orgánica, al igual manera que las bases débiles. Entonces, nosotros decimos que los ácidos fuertes y las bases fuertes son de clasificación inorgánica, y los ácidos débiles y las bases débiles son de clasificación orgánica. Esto también lo propuso este señorón llamado Newton Lewis, ¿sí? Bien, pues ahora nos vamos a la definición de pH. Bueno, pues ¿qué es el pH? Potencial de hidrógeno, ¿qué es? Bueno, pues otro sistema de medición y de clasificación y de evaluación y comparación en la química, jóvenes. Entonces hablamos de la concentración del ion hidrógeno. Entonces aquí tenemos la definición. El pH indica el grado de acidez o basicidad de una solución. Este se mide por la concentración del ion hidrógeno. Entonces es un sistema de medición, jóvenes. ¿Qué es el pH? Un sistema de medición. Y si es un sistema de medición, pues evidentemente tiene su metodología para poder entenderlo. Y pues en este caso, siempre todas las mediciones tienen sus clasificaciones para poderlas comparar y evaluar, siempre. Entonces, al ser un sistema de medición, nosotros debemos de comprender cómo medir y cómo evaluar, ¿sale? Es algo también parte importante dentro de la química básica y la bioquímica humana, ¿no? O sea, hablamos de nuestra ciencia y hablamos de temas
temas importantes, cimiento, que más adelante nos están proponiendo estudiar otros temas donde tendremos esto como relación a estudio. Entonces, no hay que dejar de lado el entender de este sistema de medición. Bien, como te dije, pues eso es un sistema de medición donde interpreta el grado de acidez o alcalinidad o en el punto medio neutralidad en lo que es el pH. Entonces, tenemos una escala. Número uno, podemos decir que tenemos una escala que tenemos que entender que es de 0 a 14. Punto neutro sería 7, la mitad de 14. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que abajo de 7 nosotros podemos llegar a tener un medio ácido, o sea, más rico en hidrógenos. Y arriba de 7 hacia 14 tendríamos un medio pobre en hidrógenos o ausente en hidrógenos. Tendríamos más ganancia meramente de OH, es decir, de hidroxilos. Hacia de 7 a 14 tendríamos más ganancia de hidroxilos. Y en el caso de 7 hacia abajo tendríamos más ganancia de hidrogeniones. Entonces tenemos aquí el punto interesante de decir punto ácido, punto alcalino, punto medio. Entonces aquí dice, los valores de pH están comprometidos en una escala de 0 a 14 y el valor medio es 7, el cual corresponde a soluciones neutras como por ejemplo nuestra molécula por esencia como disolvente universal y como una molécula de capital importancia para el mantenimiento de la vida, que es el agua, siempre va a estar en el punto 7, el punto de partida entre todas las reacciones químicas, entre una hidrolizaciones, hidrólisis, que en los medios acuosos se presentan. Entonces, los valores que se encuentran por debajo de 7 indican soluciones ácidas y los valores por encima de 7 corresponden a soluciones básicas o alcalinas. Punto 7 es neutro, jóvenes, pero ya que sería 7.1, ya sería ligeramente alcalino, ¿sí? 7.4 sería alcalino, 8 ya sería alcalino, oye, 6.9 sería ácido, 6.5 sería ácido. Entonces, punto 7 sí o sí siempre va a ser neutro. Oye, profe, subió a 7.1 midiendo la escala de pH, 7.1. Entonces, ¿qué se clasifica? Alcalino, ¿sí? Ok, ¿por qué? Ya te mencioné, porque porque su parámetro de medición obviamente salió arriba de 7. Con un 0, con punto 1 hacia arriba de 7 ya es alcalino. Y aquí dice, ¿no? Debido a que el pH indica la medida de la concentración del ion hidróneo o hidrogenión en una solución, se puede afirmar entonces que a mayor concentración de pH, menor concentración de hidrógeno y menor acidez en la solución. ¿Sale? Pero ahora te preguntas, profe, ¿cómo yo puedo medir el pH en una solución química? Bueno, pues podemos trabajar con matemática, podemos obtenerlo a partir de tiras reactivas, que estas tiras reactivas, pues nosotros ponemos, obviamente, introducimos esta tira reactiva a la solución química, esta tira reactiva cambia de colorimetría y según los matices que se presenten, nosotros los comparamos ante una escala para saber dónde se posiciona la concentración de hidrógeno en una solución. Y también hay aparatos sofisticados que se llaman potenciómetros, donde los potenciómetros también nos dan la oportunidad de medir la concentración de protones y en este caso la concentración de electrones en una solución química y saber determinar cuál es la escala de pH de forma más asertiva de una solución química. Entonces tenemos tres métodos, la matemática, que evidentemente pues hablamos de metodología, sistemas, aritmética, sustitución de valores, ecuaciones de primer grado y demás. Entonces hablamos de ello. Reglas de tres y obviamente el orden de los signos, hablamos de logaritmos y todo eso. Entonces hablamos de matemática aplicando una determinada situación para poder medir el pH. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener bandas de tira reactiva, entonces pues podemos trabajar con ellas y también para ahorrarnos toda la matemática podemos trabajar con ello. O si no, si tuvieras un potenciómetro, que es un artefacto sofisticado en laboratorio, pues simplemente con poner los electrodos inmersos dentro de la solución química, podemos nosotros saber la cantidad de hidrógeno que puede llegar a tener una solución química. Entonces tenemos tres diferentes métodos. Pues el más viejito de todos pues sería trabajar con la matemática, que más adelante te haré un video para explicarte la matemática en aplicación de la concentración de hidrógeno en una solución química. Como sabes, te platiqué de Newton Lewis, donde nos platicó
propuso, obviamente, una clasificación más sobre las bases fuertes, las bases débiles y de igual manera con los ácidos fuertes y las bases débiles, que en este caso nosotros tenemos que un ácido es una molécula con capacidad de ceder hidrógenos. Entonces es eso. Oye, profe, estoy viendo aquí ácido muriático. ¿Qué es esto? Ah, mira, es una concentración, es una solución química que tiene muchísimos hidrógenos. Entonces ten mucho cuidado. Si tú metes la mano, pues evidentemente el ácido va a hacer su reacción química en ceder hidrógenos y esto va a generar una dilución o una separación o ruptura y entonces pues, si tú metes la mano, pues te va a tratar de diluir o disolver la mano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestro estómago, nuestro músculo estomacal, evidentemente nuestro músculo liso, las células pertenecientes a la cavidad estomacal, este, pues producen ácido clorhídrico, jóvenes, entonces tenemos un ácido fuerte. ¿Nuestro cuerpo puede producir ácidos? Sí, podemos producir ácidos, tanto de clasificación orgánica como de clasificación inorgánica. El principal ácido inorgánico que produce mi cuerpo es el ácido clorhídrico por parte de la cavidad estomacal. Entonces, nosotros podemos llegar a tener aquí que la unión de hidrógeno con cloro, obviamente con cloruro, podemos formar ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico es muy importante obviamente, en el trabajo de la digestión de los alimentos, en la parte estomacal, en la parte estructural de nuestra cavidad estomacal para formar el quimo, para formar el bolo alimentario, jóvenes. Entonces, dicho de esta manera, nosotros sabemos que los ácidos fuertes inorgánica, pues estos se disuelven al 100%. Obviamente para poder trabajar con una dilución al 100%. En cuanto también mi cuerpo también produce ácidos débiles y uno de los principales ácidos débiles que produce mi cuerpo es el ácido láctico. Entonces, al ser de clasificación orgánica, se disuelve o se diluye al 50%, es decir, que no dona todos sus protones, no brinda toda su energía, sino que simplemente la concentra a la mitad. Tenemos aquí también la explicación de las bases fuertes y las bases débiles y de igual manera como la explicación pasada, las bases fuertes son de clasificación inorgánica, las bases débiles de clasificación orgánica y nosotros podemos llegar a tener que también estas bases fuertes pues pueden recibir toda la energía. Estos no donan, simplemente reciben la energía, ¿sí? Pueden absorber la energía al 100%. En caso, las bases débiles, estas las pueden absorber a la mitad sin ningún problema y entonces también su trabajo puede ser reversible. En el caso de las bases fuertes es irreversible, al igual que los ácidos fuertes. ¿Sale? Seguimos avanzando, jóvenes. Y aquí nos hacemos una pregunta importante, que esta la vamos a gestionar nuevamente con actividades matemáticas en Pintarrón. Entonces dice aquí, ¿cómo puedo medir el pH? Bueno, pues ¿cómo puedo medirlo? Antes que nada, pues tenemos que poner la fórmula de pH y con ello, pues trabajar con una fórmula, con una calculadora científica que me dice pH es igual a menos logaritmo entre paréntesis concentración del ion hidróneo o hidrogenión. Esto es lo que me dice la fórmula de pH. Entonces, jóvenes, aquí me dice, se preparará una solución disolviendo 18.5 gramos de ácido clorhídrico en 662 mililitros de agua. ¿Cuál sería el pH? Bueno, pues tenemos aquí los tres importantes pasos para poder sacar el pH obviamente de este problema. Entonces, número 1, necesito saber la masa molar del soluto. En este caso, pues tengo que tener mi tabla periódica, tengo que sacar los pesos atómicos de los elementos químicos que constituye al soluto, en este caso del ácido clorhídrico, tengo que saber cuánto pesa hidrógeno, cuánto pesa cloro, lo sumo y ya tengo la masa molar del soluto o del compuesto químico que estoy trabajando. Después, pues saco la fórmula de molaridad, donde tenemos que molaridad es igual al número de gramos del soluto entre volumen del solvente en litros. Entonces, trabajamos con esa formulita
y pues nosotros sabemos que trabajamos con 662 mililitros de agua y esos 662 mililitros de agua los convertimos de mililitros a litros, que sería a 0.662 litros. Entonces, con eso ya puedo aplicar la fórmula de molaridad y ya una vez que tengo la concentración de molaridad en el caso del ácido clorhídrico, puedo aplicar la fórmula de pH poniendo en mi calculadora científica menos logaritmo, abro paréntesis, concentración de molaridad que obtuve del resultado, cierro paréntesis, ¿sí? Y con ello, pues ya tengo yo el resultado de la concentración de hidrógeno o de pH en una solución química. Entonces, así lo haríamos, jóvenes. De esta forma aplicaríamos lo que sería la matemática de forma básica para obtener los ácidos fuertes. Esto sería para aquellos ácidos fuertes que se disuelven al 100%. Disculpen, jóvenes, se me apareció un estornudo, perdón. Ya estoy de nueva cuenta con ustedes, perdón. Tenemos aquí otro ejercicio. Dice, estos ejercicios se los voy a poner en lo que es el pintarrón, jóvenes. Damos lectura, si tú me lo permites. Dice, se necesita una solución de ácido clorhídrico al 0.125 molar en 600 mililitros de agua. ¿Cuántos gramos necesito de ácido clorhídrico y cuál sería el pH? Bueno, pues la respuesta sería la siguiente. El pH sería de 0.90, sería un ácido fuerte, jóvenes, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues sería aquí 2.743 gramos de ácido clorhídrico, dando la respuesta a esto. Sabemos que esto ya lo sabemos de hacer, pero también tu servidor te lo va a explicar en el pintarrón. Tenemos aquí otro ejercicio donde también nos explica que no solamente podemos obtener el pH, sino también podemos obtener el pOH. Sería como la escala a la inversa del mismo pH. ¿Por qué? Porque el pH mide la escala de 0 a 14 y el pOH mide la escala de 14 a 0. Entonces, de arriba hacia abajo. Entonces, calcula lo siguiente. Se necesita una solución de hidróxido de sodio al 0.125 molar en 730 mililitros de agua. ¿Cuántos gramos necesito de hidróxido de sodio o de sosa cáustica? O sea, ¿cuántos gramos necesito de esto, de hidróxido de sodio? ¿Y cuál sería el pOH? Para ello, pues tenemos la fórmula de pOH que nos dice pOH más pH es igual a 14. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Bueno, pues tenemos que antemano, antes que nada, jóvenes, tenemos que sacar el peso atómico del hidróxido de sodio. Después, una vez que sacamos la cantidad de la masa atómica de este compuesto químico, que también es su sinónimo, el hidróxido de sodio es igual a sosa cáustica, jóvenes, para que ustedes tengan en concordancia ese sinónimo, ¿sí? Y que pues en este caso pues yo puedo tener aquí pues trabajar con la fórmula, principalmente con la fórmula de número de gramos del soluto, porque lo que me está preguntando es cuántos gramos necesito. Ya sabes que el número de gramos del soluto es igual a molaridad por volumen de la solución en litros. Entonces, puedo trabajar con esta formulita y después ya tengo la información de concentración molar de hidróxido de sodio. Entonces aquí yo puedo trabajar con la fórmula de pH y posteriormente trabajar con la fórmula de pOH. Entonces, te lo estoy diciendo de forma explícita, jóvenes, pero te lo voy a explicar de mejor manera en el pintarrón. La respuesta sería 3.6 gramos y el pOH sería de 13.1. Entonces, como ya sabes, el pOH se mide de la escala de arriba hacia abajo y el pH se mide de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros tenemos un pOH de 13.1, entonces me está diciendo que la solución es alcalina. Bien, ¿qué más nos dice? Bueno, pues el pH alcalino permite el funcionamiento correcto y adecuado de las células del cuerpo. Las sustancias alcalinas limpian el organismo, las células sanas viven en un medio alcalino oxigenado, que es lo que permite su funcionamiento, y la carencia de alimentos alcalinos trae como consecuencia la descalcificación y la desmineralización. Entonces, nosotros tenemos un pH en nuestra sangre, jóvenes, de 7.3 a 7.4. Esa es la concentración de hidrógeno en nuestra sangre, es decir, que nuestra sangre es ligeramente alcalina, 7.3 a 7.4. Si tú puedes observar, pues hay más ganancia de oxígeno
¿Por qué? Porque tenemos más concentración de OH, ¿sí? Que de hidrogeniones, que de mismo hidrógeno en forma libre. Entonces, nosotros tenemos una relación que cuando tenemos una alimentación rica en hidrógenos, nosotros estamos trabajando con acidificar nuestro sistema. Entonces, pues nuestros amortiguadores de hidrógeno, pues siempre va a ser el magnesio, va a ser el potasio, va a ser el calcio. Entonces, cuando nosotros tenemos dietas ácidas, pues estos minerales se sacrifican para concentrar obviamente para bajar la concentración de hidrógeno y que nosotros no generemos pHs ácidos y con ello pues comprometer el estado natural normal de la célula, ¿sale? Entonces pues también el pH ácido pues puede traer enfermedades. Y en este caso, pues, ¿qué más nos dice? El pH alcalino previene enfermedades, ya que estas no pueden, obviamente que los virus y las bacterias, estas no pueden sobrevivir en un estado alcalino. Y las sustancias alcalinas traen el oxígeno, que es indispensable para la vida. Entonces, aquí tenemos un mensaje subliminal. ¿Cuáles serían los alimentos más alcalinos que podemos consumir en nuestra alimentación? Pues gracias a la naturaleza, ahí están las verduras, jóvenes, ahí están las verduras y pues en una cierta concentración, no tan, o sea, tan exagerada, las frutas, jóvenes. Nosotros tenemos que el consumo pues abundante de verduras y una concentración moderada de consumo de frutas, pero que siempre tengamos como premisa esta alimentación, nosotros tendremos la oportunidad de tener medios más alcalinos a nuestro organismo. ¿Qué pasa con los pHs ácidos? Bueno, pues las sustancias ácidas rechazan el oxígeno que es indispensable para la vida, impide el funcionamiento correcto y adecuado de las células del cuerpo, la acumulación de desechos ácidos da origen a enfermedades, degeneraciones orgánicas, envejecimiento prematuro, destrucción celular, cáncer y pues una serie de enfermedades que también pueden considerarse crónico-generativas, como puede ser diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, obesidad y toda serie de cosas. Entonces, eh, pues, ¿qué alimentos son ácidos? Pues la carne, jóvenes, es ácida, entonces, por la concentración de proteína que tiene. Entonces, nosotros debemos de tener aquí un consumo moderado de carne, de proteína. Los refrescos, las bebidas industrializadas, las papitas, las altas concentraciones de grasa industrializada, esto trae muchísima concentración de hidrógeno y esto puede llegar a tener aquí, pues, como menciona aquí, un sobreacúmulo de desechos ácidos que puede dar origen a enfermedades. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros estamos retacando nuestro cuerpo de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno? Bueno, pues tarde que temprano, esa acumulación de hidrógeno, pues ya destabiliza toda la homeostasis celular y pues la célula dice, bueno, pues no puedo trabajar con tanta cantidad de hidrógeno por medios ácidos, la concentración de oxígeno disminuye y por ende, pues puedo morir de forma rápida, envejecimiento prematuro. Súmale el alcoholismo y el tabaquismo, entonces también son más hidrógenos a nuestro sistema y pues más enfermedades, más problemas, jóvenes. Y pues las rutas metabólicas pues se verían ahí afectadas muchísimo en que pues tendremos que trabajar de marcha forzada, la pobre célula estaría comprometida en su estado de salud, de decir trabajo bien o trabajo mal, y pues ahí estaría pues un problema, jóvenes, un problema muy grande. Simplemente un refresco de cola, un refresco negro tiene un pH de 2.8 a 3 de pH, entonces imagínate, es ácido, entonces tiene grandes concentraciones de hidrógeno. Me lo ingiero, lo bebo. Entonces, ¿cuántas concentración de hidrógeno le estoy introduciendo a la sangre? Toda esa concentración de hidrógeno, pues trae así, pues, tal cual el calcio, el potasio, el magnesio, se sacrifican para tratar de controlar la concentración de hidrógeno y pues en este caso, pues no generar, jóvenes, aquí un desequilibrio. Ya sabes que la concentración de hidrógeno tendría un pH ácido, la sangre siempre tiene que mantenerse de 7.3 a 7.4 y si no es así, si baja, pues inmediatamente la célula pudiera morir. Bien, pHs ácidos. Los desechos acumulados reducen la alcalinidad de la sangre, por lo que el cuerpo trata de transformarlos en sólidos y acumularlos para reducir su efecto, como por ejemplo los oxalatos de calcio, los oxalatos de sodio, ¿sí? Entonces los oxalatos de potasio, entonces en este caso
tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando un mineral se sacrifica para pues, enlazar la concentración de hidrógeno, se vuelve una sal insoluble, y en este caso pues se tiene que sobreacumular en el cuerpo, ya sea yéndose al sistema renal, el sistema renal poderlo excretar, pero pues si no lo puede excretar, pues están formando piedras a nivel renal, o en el caso de litios, que sería el sinónimo de piedras, y entonces esos litios, como sales insolubles, no pueden ser excretadas por el cuerpo, el riñón pues se vuelve loco tratando de sacar esas sales insolubles, y si no las puede sacar, pues las va acumulando, ya sea en el espacio de nuestras rodillas, nuestros tobillos, nuestros codos, formando ahí altas concentraciones de solutos en el líquido sinovial de nuestras articulaciones, y trayendo por consecuencia problemas osteomusculares, ¿sí? Y problemas óseos también, ¿sale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, jóvenes, con la concentración de ácido que nosotros involucremos en nuestra alimentación, y también poder saber que también en el caso de tener una alimentación ácida, pues también desde nuestra cavidad oral, pues podemos llegar a tener más complicaciones, como puede ser la caries, algún tipo de problema bacteriano, gingivitis, inflamación de las encías, descalcificación de nuestras piezas dentales, producción de caries, pues solamente el sobreacúmulo de sarro, y esto pues también podría llegar a tener muchísimos problemas, jóvenes, desde la alimentación que nosotros podemos llegar a tener al inicio de nuestro tubo digestivo, que todo llega a partir de nuestra boca, y ya después, evidentemente, todo el sistema digestivo. El exceso de ácidos trae por consecuencia la descalcificación y la desmineralización del cuerpo, como ya te mencioné, descalcificación, pérdida de potasio, pérdida de magnesio como principales electrolitos del cuerpo, que se sacrifican para bajar la concentración de hidrógeno. Cuando hay un exceso de acidez en la sangre, proliferan microorganismos como bacterias, hongos, levaduras, etcétera, y esto pues no sería muy factible para nosotros. Aquí tenemos algo muy importante que te quiero explicar, ya como parte de a conclusión a nuestra clase, ¿sí, jóvenes? Que nos dice: buffer de líquidos corporales. Esto te lo voy a explicar también en Pintarrón. Va a haber una clase exclusiva sobre buffer de líquidos corporales. Y en este caso, el buffer de líquidos corporales, imagínate que este es nuestro torrente sanguíneo, ¿sale? Imagínate que aquí es nuestro torrente sanguíneo y nosotros tenemos el plasma, ¿sale? Y entonces tenemos aquí amortiguador de hidrógeno, ¿sí? Tenemos aquí amortiguador de hidrogenión y posteriormente regulador del amortiguador, ¿sí? Que es la parte de arriba que se está expresando. Entonces nosotros tenemos aquí el plasma, ¿sí? Tenemos aquí nuestra sangre, una parte importante de la estructura de la sangre pues es el plasma, que es agua nutrida, suero sanguíneo, como quieras decirlo. Entonces, es la parte del líquido extracelular que constituye la sangre. Tú ya sabes cuál es la definición de plasma. Entonces, tenemos aquí un amortiguador muy importante. Nosotros lo podemos producir. Se le conoce como bicarbonato, ¿sale? Entonces, ahí está. El bicarbonato, nuestras células sanguíneas pueden producirlo sin ningún problema. O por la concentración de gradiente también se puede producir. O si no, por una reacción química de alguna proteína enzimática. Entonces, vayamos a esto. Tenemos aquí bicarbonato y tenemos aquí la fórmula química del bicarbonato. Pon atención, ¿sale? El bicarbonato tiene una fórmula química general de HCO3, hidrógeno, carbono y oxígeno 3. Entonces, no tenemos tanta concentración de hidrógeno. Sí hay hidrógeno, pero hay muy poquito. Y tenemos más concentración de oxígeno, que es 3 átomos de oxígeno. Entonces, tenemos aquí bicarbonato, ¿sale? Esto sería una base, jóvenes. Tenemos aquí una base, ¿sí? Entonces, tenemos aquí por la concentración de gradiente normalita de nuestro cuerpo, nosotros podemos llegar a tener desprendimiento de hidrogeniones o del ion hidronio, que es el hidrógeno, en su estado positivo. ¿Qué pasa cuando el bicarbonato, que es producido también por nuestra sangre, por nuestras células rojas, que son los eritrocitos, ¿sí? Producen este bicarbonato. Bueno, por la concentración de gradiente también se puede formar. Entonces, el bicarbonato como base absorbe el hidrógeno y el hidrógeno se va para acá. Obviamente el hidrógeno irse para acá, al juntarse o conglomerarse con el bicarbonato, se va a transformar en esto. De ser un HCO3 se convirtió en un H2CO3. Esto se le conoce como ácido carbónico, jóvenes, ácido carbónico.
Nosotros no podemos sobrevivir con el ácido carbónico. Este es un ácido débil, un ácido orgánico. Hay que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué? Porque el sobreacúmulo de ácido carbónico pues puede bajar el pH de nuestro sistema fisiológico, de toda nuestra sangre, de todo, obviamente, la concentración de pH normal en nosotros, y esto puede comprometer el estadio de la célula, ¿sale? Entonces eso es ácido carbónico. Entonces tener sobreacúmulo de ácido carbónico, pues también otra vez el eritrocito, el glóbulo rojo, diría, no, no me gusta tener una sobreacumulación de ácido carbónico. Entonces, el glóbulo rojo produce una proteína, jóvenes, nuestra sangre, en el caso de todas nuestras células, jóvenes, todas las células, quiero que te quede grabado eso, abre tus oídos, todas las células pueden producir proteínas. Entonces, al producir proteína, esta es una proteína de clasificación enzimática llamada anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica ya sabe que hay ácido carbónico, y la anhidrasa carbónica, como tal cual depredador, como proteína enzimática, ataca al ácido carbónico, y el ácido carbónico se separa, su estructura química se rompe, ¿va? La anhidrasa carbónica destruye el ácido carbónico y los residuos los convierte, al romper esta molécula, convierte CO2, que es dióxido de carbono, y agua. Si tú checas, se separa la molécula. Tenemos aquí H2CO3 y este fue el resultado. CO2, es decir, dióxido de carbono. El carbono para acá, dos átomos de oxígeno aquí y ya se volvió, ¿qué se volvió? Dióxido de carbono. Más agua, el hidrógeno que quedó aquí, más el otro átomo de oxígeno se fue para acá, y en este caso, anhidrasa carbónica, que es una proteína producida por los glóbulos rojos, pues destruye al ácido carbónico para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Obviamente el dióxido de carbono se fija al glóbulo rojo, se va al sistema respiratorio y el sistema respiratorio excreta el tal dicho dióxido de carbono, y también nosotros, por pérdidas insensibles a la inhalación y en este caso en la exhalación, nosotros también perdemos agua. ¿Sale, jóvenes? Y esto es una constante todo el tiempo. Se le llama buffer de líquidos corporales, ¿sí? En este caso el plasma y demás. Esta es una primera reacción sencillita, pero te la voy a explicar a detalle en el pintarrón con dibujitos para que tú me entiendas de mejor manera todo esto que te acabo de explicar. Y aquí hablamos de la primera puerta de entrada de proteínas, que las células producen proteína y la proteína puede llegar a tener alguna reacción química ante un complejo químico, ¿sí? Alguna sustancia química, para romper, enlazar, modificar su estructura química para fines convenientes a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, así constantemente estamos hablando, ¿sí? Ahí está, es lo que nosotros tenemos como resultado, ¿sí? De el buffer de líquidos corporales. Y así nosotros mantenemos nuestro pH en 7.3 o 7.4 todo el tiempo. Ahora, un dato interesante, la Coca-Cola. La Coca-Cola, su principal ácido es el ácido carbónico. La Coca-Cola, ese gasecito que tú te tomas y le haces así, ¡ah! ¿Sí? Que está acidita en la boca, que dices ese saborcito que está, que para unas personas es muy agradable, pues es el ácido carbónico. Pues te lo tomas, pasa por tu boca, llega al estómago, llega al intestino delgado, se absorbe el ácido carbónico, nosotros precipitamos más concentración de ácido carbónico y nosotros tendríamos por consecuencia que nuestras células rojas, nuestros eritrocitos, los glóbulos rojos, estarían trabajando marchas forzadas como locos, formando anhidrasa carbónica para poder bajar esta concentración de ácido carbónico. Nosotros producimos más CO2, entonces el CO2 también puede estabilizar a la célula para envejecerla más rápidamente o destruirla. Entonces también el hecho de tomar refresco, tenemos un sobreacúmulo de ácido carbónico, entonces nosotros tenemos más concentración de CO2, los glóbulos rojos trabajarían más sobre la producción de anhidrasa carbónica, y te preguntas, bueno, cómo está constituida anhidrasa carbónica? Fíjate, es una proteína muy chiquitita. De hecho, no se considera proteína, se considera un tripéptido. Pero bueno, algunos le dicen proteína enzimática. Bueno, sinónimo.
¿Cuántos aminoácidos constituye la anhidrasa carbónica? Tres histidinas unidas a un zinc. Entonces, las histidinas, jóvenes, que son un aminoácido muy importante, facultativo, la histidina junto con el zinc ayuda a formar hormonas de crecimiento. Entonces, fíjate todo lo que te estoy diciendo. Los glóbulos rojos, los eritrocitos, necesitan de histidina y zinc para formar anhidrasa carbónica. Por la concentración de gradiente se puede formar bicarbonato o el mismo riñón puede formar bicarbonato. Te voy a explicar cómo el riñón forma bicarbonato en el pintarrón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos bicarbonato producido por la concentración de gradiente de hidrógeno o en este caso también por CO3, ¿sale? Donde este bicarbonato sirve como base. Tenemos otra concentración de gradiente de hidrógeno o de hidrogeniones, se junta al bicarbonato y en este caso pues se convierte en ácido carbónico. El glóbulo rojo produce anhidrasa carbónica, necesita histidinas, 3 histidinas y una molécula de zinc para formar anhidrasa carbónica. El glóbulo rojo obviamente sintetizó o produjo esto, entonces se va al ácido carbónico, separa esto para convertirlo en CO2 y agua, pero ¿qué pasa si yo tomo muchísimo refresco negro? Pues tengo muchísimo ácido carbónico, mis glóbulos rojos tienen que estar produciendo muchísima dinasa carbónica e imagínate un paciente pediátrico, un niño en etapa de desarrollo. Si toma refresco negro, se está acabando sus histidinas, se está acabando su zinc, para formar hormonas de crecimiento y él tenga un desarrollo mucho más completo. Por ende, al paciente en desarrollo, en el paciente pediátrico, pues nunca de luz nunca debe de tomar refresco negro. Bueno, de hecho ningún refresco, porque también tanto el blanco tiene ácido carbónico, ¿sale? Entonces, imagínate un atleta, un deportista, ¿sí? Un deportista. Tomar refresco, él necesita la histidina y el zinc para la formación de hormonas, principalmente de testosterona, en el caso de las mujeres, pues el estradiol y demás. Entonces, pues es importante siempre el mantenimiento de histidina y de zinc en nuestro cuerpo para mantener el sistema hormonal este, siempre a tope, pero pues en este caso siempre en buenos equilibrios hormonales. Pero ¿qué pasa con la Coca-Cola? ¿Qué pasa con la ingesta de refresco? Pues esto a nivel hormonal también nos desequilibra y pues nos puede situar obviamente, en posiciones no muy favorables al sistema hormonal, al sistema de mantenimiento de mi cuerpo. Entonces, en ninguna de las etapas de la vida se sugiere consumir refresco por esta concentración de ácido carbónico que podemos llegar a tener un sobreacúmulo del mismo. Entonces, jóvenes, pues dicho así, ya sabes por qué no debes de tomar refresco. Anhidrasa carbónica o carbonato deshidratasa, ¿sí? Es la enzima importante producida por los glóbulos rojos, la cual pues degrada al ácido carbónico, ¿sale? La enzima que cataliza la interconversión de dióxido de carbono y el agua y el ácido carbónico, la anhidrasa carbónica, o como ya te mencioné, carbonato de deshidratasa, es una enzima presente en los hematíes. ¿Qué son los hematíes? Los glóbulos rojos, los eritrocitos y en las células renales, que cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua para no dejar formar ácido carbónico, que a su vez se disocia. Entonces tenemos aquí el ciclo, pues nosotros podemos llegar a tener nuevamente acumulación de CO2, también por forma natural tener agua, ¿sí? Aquí tenemos dióxido de carbono, agua. De este lado, pues se junta el dióxido de carbono y el agua, se vuelve a formar el ácido carbónico y llega aquí la interfase, la interconversión con anhidrasa carbónica o carbonato de deshidratasa, donde va a agarrar el ácido carbónico para también separar un hidrógeno y en este caso convertirlo en bicarbonato. Entonces eso también puede hacer anhidrasa carbónica, quitar un hidrógeno y convertirlo en bicarbonato. También puede hacer eso, ¿sí? O si no,
puede hacer lo que te puse acá, bicarbonato, agarra el hidrógeno, se convierte en ácido carbónico y nada, y anhidrasa carbónica interactúa para convertirlo en CO2 y agua. Entonces, todo el tiempo está manifestándose esta reacción química todo el tiempo, al derecho y al revés, y a la inversa, y constantemente nosotros tenemos este efecto buffer de líquidos corporales. Así es como nosotros mantenemos el pH en equilibrio, pero nosotros podemos sobreexponer a las células sanguíneas, a las células renales y a las células pulmonales, que son aquellas que producen carbonato de deshidratasa o anhidrasa carbónica, que es una enzima, es una proteína. Te voy a hablar de síntesis de proteínas, ¿sale? Entonces ese es el tema continuación a este. Nota importante, el cuerpo humano tiene tres mecanismos de reacción ácido-base, en donde interviene anhidrasa carbónica, una proteína enzima producida por las células hemáticas o hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, también las células pulmonales que se llaman alveolos y la nefrona, ¿sale? Existe también pequeñas cantidades en la saliva para neutralizar los ácidos, así como también las mucosas que recubren la cavidad estomacal. Fíjate, también tenemos la producción de anhidrasa carbónica, ¿sí? Esta enzima a partir de la boca, un poquito para neutralizar la acidez, ya sea del jugo de limón, del jugo de naranja, de un chile súper enchiloso, ¿sí? Entonces es para neutralizar siempre, jóvenes, ¿sale? Bien, entonces vamos a hablar de este intercambio de gases también dentro de los pulmones, también vamos a hablar del riñón y vamos a hablar de qué pasa en los glóbulos rojos con la producción de anhidrasa carbónica y pues aquí te platico algo, siempre la palabra cuando termina anhidrasa, te la termina la palabra asa, se le conoce como una enzima proteica catalítica para llevar a cabo una reacción química. Terminamos con análisis bioquímicos, jóvenes, y entonces aquí, ¿qué nos dice? Bueno, el hematocrito, jóvenes, sabemos de antemano que es la sangre total correspondiente a los glóbulos rojos, ¿sí? Y en este caso, los hombres podemos llegar a tener un porcentaje de hematocrito de 39 al 49%. ¿Qué es el hematocrito? El complejo celular de la sangre y más, obviamente, más relacionado a los eritrocitos, a los hematíes, ¿sí? Entonces, ¿cómo está constituida la sangre? Por plasma y hematocrito. Por esas dos fracciones, ¿sí? Estructurales, nosotros al unir el hematocrito y el plasma, nosotros tenemos el estudio de la sangre, cómo está conformada la sangre. Entonces, ¿se puede estudiar el plasma? Sí. ¿Se puede estudiar el hematocrito? También. Entonces, el hematocrito se mide a nivel porcentual para saber que los hombres deben de tener el 39 al 49% de hematocrito y las mujeres del 35 al 45%. Y te pones a pensar, profe, ¿y el restante por ciento qué es? Ah, es plasma, ¿sí? Es plasma, para decir que es el 100% de lo que constituye la sangre. Entonces, una mujer tiene menor volumen de hematocrito, ¿sí? Y el hombre tiene más, de acuerdo pues a su musculatura y a su estatura y demás. Bueno, ¿qué pasa cuando el hematocrito está aumentada dentro de estos parámetros? Tenemos una hemoconcentración, es decir, una elevada concentración de glóbulos rojos. Podemos estar manifestando una deshidratación, quemaduras, vómito o también una situación de trastorno que se le conoce como policitemia, trastorno en el cual aumenta el hematocrito, es decir, la proporción de glóbulos rojos por volumen sanguíneo, ¿sí? Que tenemos una sobreproducción de glóbulos rojos también. O también podemos llegar a tener un aumento porcentual del hematocrito por ejercicio físico intenso. ¿Sale? Disminuido. Imagínate que un hombre puede llegar a tener 38, 35%. Pues ya tenemos aquí manifestación de anemia megaloblástica, que es deficiencia de vitamina B9, ácido fólico, o anemia normocítica. Es un trastorno de la sangre que se caracteriza por la falta de glóbulos rojos.
Y lo mismo puede pasar con la mujer. Imagínate, ¿sabes qué? Me voy a sacar una bioquímica sanguínea general y en la bioquímica sanguínea general nos están dando, pues obviamente, el estudio de la sangre, ¿sí? Y en este caso una biometría hemática, que sería el estudio perteneciente a la sangre dentro de la química general sanguínea. Imagínate que, pues, imagínate, hombre de 38 años y pues en el hematocrito sacó 37%. ¿Qué te está indicando? ¿Qué indicadores bioquímicos te estaría diciendo? Ah, pues ¿sabes qué, señor? Usted muy probablemente está padeciendo por anemia megaloblástica o por anemia normocítica. Ok. Oye, mujer de 41 años. El hematocrito salió al 33%. Igual manera, anemia megaloblástica, deficiencia de vitamina B9, que es el ácido fólico, o anemia normocítica, carencia de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque su alimentación no es la correcta. ¿Sale? Oye, varón de 51 años, te trajo su bioquímica sanguínea general y en la biometría hemática se manifestó que en el parámetro del hematocrito salió a 52. ¿Sabe qué, señor? Usted tiene una hemoconcentración, una de dos, está deshidratado, ha pasado por vómito de diarrea, o usted está produciendo suficientes glóbulos rojos, problemas de la médula ósea y que sería un trastorno llamado policitemia. ¿O hace ejercicio extenuante, señor? Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes? Ah, mira, ya hay un diagnóstico de que por su ejercicio intenso usted tiene más concentración de hematocrito. Esto es lo importante a una valoración de las concentraciones de hematocrito, jóvenes, y es uno de los parámetros bioquímicos para nosotros poder entender o interpretar algún padecimiento de nuestros pacientes. Esto también se le conoce también parte de la evaluación del estado nutricio en los parámetros bioquímicos sanguíneos. Ahora, hemoglobina, jóvenes. También nosotros medimos la hemoglobina. Es una importante proteína donde es producida por los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y transporta el dióxido, transporta el oxígeno y el dióxido de carbono desde los pulmones a los tejidos periféricos. Bueno, transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos periféricos y los tejidos periféricos hacia los pulmones el dióxido de carbono para que sea expulsado por la exhalación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? También valores normales en el caso de los varones deben de estar en una concentración de 13.6 a 17.5 gramos sobre decilitro sanguíneo. Es decir, que por cada 100 mililitros de sangre, nosotros podemos llegar a tener, por cada 100 mililitros de sangre, podemos llegar a tener, en el caso de los hombres, 13.6 a 17.5 gramos de hemoglobina y en las mujeres 12.0 a 15.5 gramos entre decilitros sanguíneo. ¿Qué pasaría si hay más concentración de hemoglobina en el caso tanto de hombre como para mujer? Pues tendremos aquí una hemoconcentración, concentración de la sangre caracterizada por el aumento de glóbulos rojos que se da por el bajo volumen plasmático, ¿sí? Una policitemia, ya sabes que es un trastorno de sobreproducción de glóbulos rojos o ejercicio intenso. ¿Y qué pasaría si está baja? Bueno, pues anemia. ¿Anemia qué? Anemia eh, calórico-proteica, que es decir, que no estoy consumiendo la debida proteína que requiere la persona. Entonces, esto sería la valoración de hemoglobina en el caso del hombre o la mujer, y eso es importante, jóvenes, que ustedes vayan tomando estos datos, porque parte de esta materia vamos a tener una clase de interpretación de diagnóstico de parámetros bioquímicos sanguíneos. ¿Qué pasa con el pH neutro, jóvenes? Bueno, pues indica un pH de 7, significa que existe un equilibrio entre acidez y alcalinidad y es considerado como neutro. Cuando se aumentan los niveles de acidez de la sangre, aporta bases como bicarbonato de sodio, cloruro de calcio, magnesio y potasio que neutraliza los ácidos. Casi todos los procesos de nuestro cuerpo producen acidez, sin embargo, necesitamos mantener un pH alcalino y por eso nuestro cuerpo trabaja constantemente para mantener el pH en equilibrio. La sangre es la encargada de neutralizar los ácidos del cuerpo para mantener el equilibrio ácido-base. Y pues, ¿quién es la célula protagonista en mantener esta constante de hidrógeno? De mantener la concentración del ion hidrogenión. Pues en este caso, pues los glóbulos rojos principalmente, y no solamente dejándole la chamba a los glóbulos rojos, sino también los alveolos, que son las células pulmonales, y las células renales, que también producen anhidrasa carbónica para neutralizar
la concentración de hidrógeno. Termino con esto, jóvenes, que nosotros tenemos un pH en nuestro cuerpo que sería de nuestra sangre de 7.35 a 7.45, las lágrimas de 7.5, saliva, fíjate, de 6.5 a 7. ¿Qué pasa si tú mides el pH de la saliva? Y oh sorpresa, es de 5, de 4.5, pues es una saliva ácida y él estaría descalcificándose, pasar por una caries o algún tipo de proceso bacteriano dentro de la cavidad oral y eso no estaría interesante. Fíjate, el ácido gástrico, que es el ácido clorhídrico, está en 1.5. Fíjate, la orina, también se mide la orina en la concentración de pH hasta 4.5 a 7.5. Imagínate que una orina salga de 3, pues sumamente ácida. ¿Qué estaría pasando? Por una infección urinaria. Incluso el semen también tiene un pH de 7.5, pues es alcalino. Y la bilis, la producción de la bilis es de 7.5 a 8.5. ¿Sale? Entonces nosotros aquí tenemos Perdón, hay un disturbio en la calle. Y ya saben, ¿no? Problemitas que pasan. Bueno, total, doy la conclusión de la clase, jóvenes. Es importante que nosotros consideremos siempre medir el pH y pues más adelante, a continuación de esto, pues empiezan las fórmulas matemáticas y los ejercicios, que estos te los voy a explicar en el pintarrón, ¿sale? Muchas gracias por tu atención, espero que te haya gustado la clase, sigue investigando y sigue enriqueciendo la clase con este tema. Muchas gracias, jóvenes, que tengan un excelente día. Su seguro servidor, el profe Dani, pues ya saben que les envía un fraterno abrazo y siempre los mejores deseos en su crecimiento académico. Muchas gracias.